En la clase anterior, jóvenes, ya está grabando, ¿no? Sí. En la clase anterior estuvimos ya hablando al respecto de las proteínas, tema que ya hemos visto también en el curso de biología, por lo menos los aspectos que hemos repasado la semana pasada, varios eran ya revisados, ¿no? A ver, vamos a ver qué recuerdan al respecto de lo que hemos hablado la clase anterior. Adrián Guamán, Sí, profesora. prendemos camarita. Un rato. Bueno. Ya, mientras van aprendiendo su compañero Guamán, recordemos que habíamos hablado del aspecto macromolecular, su amplia distribución en nuestro cuerpo de las proteínas, alrededor del 50% seco de la célula equivale a pura proteína, ¿no es cierto? Habíamos hablado de sus funciones, propiedades también, y estábamos hablando de los niveles estructurales. Eso me interesa mucho que fijen bien. ¿Qué veíamos en la estructura primaria de una proteína, Adrián? Y todo La esto estructura para... primaria. Ya, la estructura primaria. Perdón, mi mano. La estructura primaria es la principal estructura que tiene la proteína, siendo cadenas de enlaces peptídicos de los aminoácidos, diferentes a la Muy bien, estructura entonces es la secundaria. secuencia, ¿no? Exacto, la cadena de aminoácidos. Y eso forma una secuencia que Claro, pero formará. yo te podría decir, por ejemplo, no sé, una proteína X tiene 30 residuos de glicina, 40% de alanina, 50 de ácido glutámico y 40 de aspartico. Y no te estaría diciendo la estructura primaria allí, ¿no? Porque no te estaría diciendo quién está primero, quién está segundo, quién está tercero. Esa secuencia estricta es lo que nos interesa cuando hablamos de estructura primaria destacar, porque recuerden que cada proteína tiene una secuencia estricta y con esa secuencia es que cumple su papel biológico, ¿no? Pero muy bien, entonces, que me hayas dicho que unidos por qué tipo de enlace fundamental. Es un enlace peptídico. Muy bien. ¿Algo más que añadir al respecto, Guamán, sobre esa estructura primaria? ¿No? Que es la que no se puede desnaturalizar. Muy bien, que no se puede desnaturalizar. Ana Aro. Sí, profesora. Muy bien. Y habíamos señalado los niveles secundarios que también pueden adoptar una proteína, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto de la estructura secundaria? El nivel secundario es el nivel superior a la estructura primaria. Es el nivel que adoptan ciertas proteínas. Esto es gracias a la formación de los puentes de hidrógeno y que se establecen en los NH y CO, en el enlace peptídico, mediante un enlace peptídico, obviamente. Eso, si no me equivoco, eran de los puentes de hidrógeno. Muy bien, que se establecen entre el NH de un enlace peptídico, pero con el CO de un enlace peptídico diferente, definitivamente, ¿no? Y que no sea de los aminoácidos que están inmediatamente aledaños, ¿no? Y así veíamos que habían dos tipos de arreglos principales de estructura secundaria. ¿Te acuerdas cuáles eran esos principales? Sí, sí, el de alfa hélice y el de la lámina plegada, o lámina beta, Muy si no me bien, equivoco. la lámina beta. Y había uno extra que estábamos añadiendo ahora, pero que solamente para una proteína, pero como es para una proteína muy abundante, no lo podíamos dejar de mencionar. ¿Cuál era ese otro nivel Sí, estructural era secundario? el triple hélice del colágeno. Muy bien, gracias, Ana. Sí. Entonces, habíamos hablado de esos tres niveles, ¿no? Milagros Pasa. Sí, profesora. ¿Qué recuerdas sobre esa triple hélice que habíamos añadido en la clase anterior a estos niveles, a este nivel estructural secundario? ¿Qué Era del, caracteriza? era del colágeno y solo se llamaba alfa, no recibía el nombre de hélice porque se caracterizaba por ser menos arrugada, digamos, menos Menos torcida, compacta. ¿no? Exacto, Más menos enrollada. relajada, es una hélice más relajada, más estiradita, ¿no? Sí, Y eso me otro acuerdo. detallito importante también tenía en contraste con la alfa hélice, porque si no ya lo hubieran mencionado como alfa hélice, algo que no era en común con esa alfa también, aparte de que no era tan compacta que era.
la dirección de su giro, ¿te acuerdas? Ah, era levógiro. Levógena, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. ¿Y se asociaba con cuántas cadenas más? Eran 3 en total. En total 3, ¿no? Que Sí. en primer lugar nace como procolágeno, perdón, sí bien digo, como protocolágeno a nivel del retículo endoplasmático. Habíamos dicho que participaba, ¿no? En su procesamiento el retículo y Sí. hasta el Golgi, ¿no? Se sintetizaba, creo, en el ribosoma, se adhería en el retículo endoplasmático, de allí pasaba al aparato de Golgi. Eso. Muy bien. En el retículo ya se iban modificando algunos de sus residuos, esos hidroxiprolina, esos hidroxilisina. Ahí es que se convirtieron, porque originalmente Hidroxiladas. derivan de ahí, de ellos, ¿no? De los Sí. comunes, ¿no? Y luego ya cuando se iba al Golgi le añadíamos glicosilación y seguramente también parte del plegamiento final, ¿no? Y ya una vez que estaba fuera, se convertía por la acción de algunas peptidasas que también les daban algunos cortecillos, ya se convertía en el tropocolágeno, que es la unidad fundamental, que puede unirse a varios, en realidad, a varias unidades más triples, formando fibrillas y posteriormente fibras. Gracias, Milagros. Ya, pues. Stefano Maquiavelo. Stefano, prende tu camarita y tu micro. Sí, te veo, más no te escucho. Pero tu audio sale apagado, tienes que apretar el botón para que se prenda. Muy bien. Mientras vas arreglando, paso con Steven Sebastián Mamani. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho, Hola. prendemos. Muy bien. Steven, habíamos hablado también de la estructura terciaria y cuaternaria. Dejemos la terciaria, pero no sin destacar y recordar que esta se formaba por una serie de diferentes tipos de enlaces, ¿no? Bastante variados, desde fuertes hasta débiles, pero que se establecían ya no a nivel de los enlaces peptídicos de aminoácidos separados, sino más bien de las cadenas laterales, ¿no es cierto? Y llegábamos a la estructura cuaternaria. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la estructura cuaternaria, Steven? Bueno, recuerdo que la estructura también era como que la unión de todos estos, las anteriores estructuras. Además encontrábamos diferentes uniones, tanto puentes disulfuros, enlaces de esto de hidrógeno. De igual forma, las anteriores estructuras, como decía. ¿Y qué más puedo decir? Habían uniones con otras cadenas de polipéptidos y, y, y eso podría decir. Gracias, Steven. Muy bien, entonces la estructura cuaternaria, recordamos, es válida para aquellas, y de hecho, y siempre la tiene que tener aquella proteína que tenga varias cadenas aminoacídicas constituyéndolas, porque la estructura cuaternaria nos hablaba de eso, de cómo estas diferentes interacciones químicas, que pueden ser algunas fuertes y otras débiles, permitían mantener esas varias cadenas unidas, ¿no? Y así mencionábamos entonces que dentro de esas interacciones podíamos encontrar nuevos puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, uniones hidrofóbicas, uniones salinas o electrostáticas o iónicas que también se suelen llamar, y también enlaces covalentes como los puentes disulfuro, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, para la insulina. Ahora, otra terminología que también añadíamos acá era lo de estructura nativa, ¿se acuerdan? La estructura nativa es la estructura tridimensional, ojo, tridimensional va de secundaria hacia arriba, ¿no es cierto? Con la cual la proteína se encuentra en la naturaleza cumpliendo su papel biológico.
Es decir, no todas las proteínas alcanzan el nivel cuaternario, ¿no? Algunas se quedaron en secundario, otras pasan a terciario y ahí se quedan y otras sí llegan hasta cuaternario. Entonces, precisar hasta qué nivel llegó su nivel máximo es hablar de su estructura nativa, ¿no? En realidad. Y habíamos hablado también de diversos agentes desnaturalizantes, ¿no? Estefano Maquiavelo ya arregló su audio. Estefano, a ver, abandonó, no sé si va a volver a entrar. Esperemos un ratito. Sí, Alessandro. ¿Podría contestar esa pregunta? ¿Cuál? Todavía no se le he hecho. ¿O ya se la hice? No, No. sino la de mi compañero. Tal vez como tiene problemas. Ah, pero le voy a hacer una nueva. Ah, bueno. Porque ya me contestó la anterior, su compañero, pasamos a Steven y él ya me contestó lo que le iba a preguntar a Estefano. ¿Quieres que te haga pregunta también a ti? ¿O era sobre específicamente esa que querías contestar? Ah, quería aprovechar eso. Ah, ya, pero ya la respondió tu compañero. A ver, ya creo que no va a volver. Y a ver, para quien quiera contestar, también estuvimos hablando de lo que era el extremo amino y el extremo carboxilo de toda cadena polipeptídica, ¿no es cierto? Y habíamos identificado que a los enlaces peptídicos, este enlace que es el fundamental en la estructura de las proteínas, también los podíamos clasificar, ¿se acuerdan? También los podíamos clasificar. ¿Quién me quiere hablar de esa clasificación y de algunos? Cintia levantó la mano primero. A ver, Chirinos. Miss, ¿me logra escuchar y ver? ¿Te puedes? Ahora sí te puedo ver, ya estás. Ay, Miss, había comentado de que existían clasificación de enlaces peptídicos. En ese caso, el que acaba de nombrar, el que estaba en el medio de los aminoácidos, se llamaba los enlaces peptídicos internos, mientras que los que se encontraban en los extremos, tanto el carboxilo y el amino, eran los enlaces peptídicos externos. Quiere decir que solamente teníamos dos, ¿no es cierto? Sí, solo teníamos dos en Claro. cada extremo, los externos, y los que estaban en el medio eran los internos. Del segundo hasta el penúltimo. Del segundo hasta el Entonces, penúltimo. Vendrían a ser los más abundantes. Y mencionamos, Cintia, que habían agentes que nos permitían romper específicamente esos enlaces. ¿Qué agentes nos puedes mencionar? Varios de ellos eran proteasas digestivas conocidas por nosotros, ¿no? Pero también los habíamos clasificado según qué rompían. A término general, no me des el detalle de cada uno de ellos porque todavía no han repasado a profundidad, pero a ver lo que te acuerdas de cómo los clasificábamos. Dentro de los que rompían los externos, que eran los más facilitos. A ver, si vamos a liberar al primer aminoácido, ¿cómo se llama ese primer aminoácido? Amino terminal. ¿Cómo se llamaba la enzima que rompía ese enlace que me liberaba al aminoácido amino terminal? ¿Cómo se llamaba la enzima? Ay, no me acuerdo el nombre de las enzimas, pero sí me acuerdo que habían distintos agentes que podían romper desnaturalizar estos enlaces, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles? En físico recuerdo que hablamos sobre el calor, también había como químicos que eran No, aquí hablábamos de enzimas y compuestos químicos. Enzimáticos, las aminopeptidasas serían, no estoy segura. Claro, las aminopeptidasas, sí. Ahí está, ¿ves? El que me libera el aminoácido N-terminal, que tiene el amino libre, pues justamente la enzima que me hace ese corte, está facilita de recordarlo. Sí, aminopeptidasa, justo su nombre. ¿No? El reactivo de Edman también estaba allí, que también me permite liberar. Y quien me liberaba al último, al carboxi terminal, ¿cómo se llamarán esas enzimas? Carboxipeptidasa. Claro, las carboxipeptidasas que vimos que había del tipo A y del tipo B, ¿no? Porque la primera me rompía, excepto si estaba ahí arginina, lisina, no le gustaba, ¿no? Ni prolina. Pero ya a la B sí cortaba sobre arginina y lisina, no había problema, ¿no?
Después estuvimos hablando de las endopeptidasas, que serían las enzimas que rompen internamente, fuera de otros compuestos como el que también mencionamos, el bromuro de cianógeno que me liberaba la metionina. Pero cuando ya hablábamos, eso es lo que yo quiero que quede claro, cuando ya hablábamos de las moléculas, sustancias que cortaban enlaces peptídicos internos, ahí sí teníamos que hacer la precisión de por qué lado corta. Si al residuo en particular, ¿no? Al aminoácido, si lo cortaba por el lado amino o si lo cortaba por detrás, por el carboxilo. Y eso es lo que sí tienen que tener presente para cuando trabajemos con las endopeptidasas. Por ejemplo, allí estaba el caso del bromuro de cianógeno que les decía, que corta por el extremo carboxilo de la metionina, ¿no? O sea, tiene un específico lugar de corte. Después, cuando hablamos de tripsina, dijimos más bien corta por el extremo carboxilo, ¿no? De arginina, lisina y también de cisteína, pero siempre y cuando estaba aminometilada. Y no cortaba si el siguiente era prolina, ¿no? Después hablamos de la pepsina, miren, quimiotripsina, pepsina, esas son las proteasas digestivas que tenemos a nivel de nuestro tracto digestivo, pues no, por eso digo que esas sí les deben de sonar y las van a poder relacionar mejor para tenerlas presentes. Y en caso de pepsina rompía los aromáticos, pero por el extremo amino más bien, ¿no? A pepsina le gustaba cortar por adelante. El extremo amino de los aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina, triptófano, también le sumamos ahí leucina y también ácido aspartico y ácido glutámico, ¿no? Y así, también con la restricción de que si el anterior era prolina, olvídense que iba a poder cortar a estos, ¿no? Ya no les gustaba. Y así después hablamos de otros componentes más. Entonces, a tener presente, ¿no? Listo, gracias, Chirinos. Gracias. Por acá. Listo. Entonces, ahora vamos a continuar. Déjenme compartirles la diapositiva. Ya estamos por aquí. Y me voy. ¿Cuál era? Esto de acá, propiedades. Listo. Y hoy día abordamos entonces un poco más al respecto de estas moléculas tan importantes con nosotros, viendo lo respectivo a las propiedades físicas de los aminoácidos, porque también hay propiedades químicas. Con respecto a sus propiedades físicas, tenemos que mencionar la actividad óptica, su capacidad de absorción de luz, que también tienen estos compuestos, que también ya lo hemos destacado desde el curso de biología, y sus propiedades eléctricas, que también hemos señalado, pero ahora lo vamos a desglosar. Cuando hablamos de la actividad óptica, recordemos que nos referimos a esa actividad que no solamente tienen los aminoácidos, sino también otras moléculas que mantengan un carbono quiral, ¿no? Un carbono, por lo menos un carbono asimétrico, tiene que tener una molécula para poder tener actividad óptica. Entonces, nos referimos a la capacidad de poder desviar el plano de luz polarizada bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Aquí ustedes abajo están viendo, recordando la estructura química de glicina. Miren la glicina, ahí está su amino para la izquierda, porque los aminoácidos nuestros, en su gran mayoría, son de las formas L, ¿no? Y enantioméricas, y por lo tanto se representa L los que tienen el amino hacia la izquierda. Entonces, estamos viendo ahí la L-glicina, vemos el carboxilo en el extremo opuesto, y vemos que a nivel de la cadena lateral tiene otro hidrógeno, ¿no? Recordamos, porque ya les había dicho en la clase anterior que glicina es el aminoácido más pequeñito, porque en la cadena lateral solamente tiene un hidrógeno extra. Pero, problema, porque como glicina tiene ahora un segundo hidrógeno unido a ese carbono alfa central, ya no podemos decir que tiene carbono asimétrico, ¿no? Ese carbono es más bien un carbono simétrico, ya no tiene carbono quiral y por lo tanto glicina es el único aminoácido que no tiene actividad óptica, ¿no? Que no tiene esa capacidad de desviar el plano de luz polarizada. Con respecto a la absorción de luz que tienen los aminoácidos, hay que decir que la mayoría absorben en la región del ultravioleta lejano. La región del ultravioleta va desde los 100 nanómetros a los 350 nanómetros, pero si hablamos de lejano, nos estamos refiriendo entre los 100 y 200 nanómetros. Esa es la longitud que le gusta a la mayoría de los aminoácidos para absorber. Pero los aminoácidos aromáticos tienen otra
otra fascinación, vamos a decir, otro gusto. Ellos prefieren los rayos de 280 nanómetros. Esto debido a la presencia de sus grupos particulares que tienen como aromáticos que son. Entonces, ellos absorben a 280 nanómetros. Y como ustedes saben que no hay proteína que no tenga aminoácidos aromáticos, son bien abundantes en la constitución de todas nuestras proteínas, eso sí, siempre están presentes. Entonces, podemos decir que las proteínas absorben a 280 nanómetros por la presencia de los aromáticos en su constitución. Ya aquí también es bueno mencionar lo que habíamos comparado con los ácidos nucleicos. ¿A cuánto absorbían los ácidos nucleicos? ¿A qué tipo de rayos preferían? Los de 260 nanómetros. Y eso ahora también hay que recordar, a pesar de que estamos hablando de aminoácidos y proteínas en el tema de hoy, porque cuando hablemos de purificar al ADN, separarlo de las proteínas para seguir haciéndole su procesamiento, para analizar esa molécula también tan importante para nosotros, pues tenemos que tener presente estos datos de absorción de luz, ¿sí? Muy bien. Y propiedades eléctricas también poseen los aminoácidos que justamente le confieren sus propiedades eléctricas a las proteínas que constituyen. Y esto debido a que tienen grupos ionizables. Desglosemos un poquito cada una de estas propiedades que acabo de mencionar. Con respecto a la actividad óptica, el modo más común de medir la actividad óptica de un compuesto es expresarlo mediante su rotación específica. Para ello nosotros hacemos uso, en primer lugar, de un aparato que se llama el polarímetro, que acá ustedes lo pueden ver. Este es el polarímetro que tenemos en nuestro laboratorio. Y esta formulita, donde la rotación específica se representa por un símbolo alfa entre corchetes, que será igual a los grados de rotación que me da el polarímetro cuando yo miro a través de este ocular que hay aquí, regulando su tornillito. Miren, aquí dentro, no sé si notan una línea acá al medio de toda esta parte longitudinal. Todo esto se levanta, ¿no? Es como una tapita curvada, grande, larga, se levanta y acá ustedes colocan lo que es el tubo polarimétrico donde le han colocado la solución respectiva a la que ustedes desean medirle la rotación específica, tiene sus tapones y se coloca aquí, se cierra, ustedes miran, van moviendo este tornillito hasta que vean que la luz ya se define para uno de los dos lados, cuando miran a través de aquí, pero al ir afinando esa nitidez, han ido moviendo este tornillo y el tornillo les está expresando acá un valor. Entonces, ese es el valor que ustedes van a tomar para esta fórmula donde dice aquí rotación específica es igual a la rotación observada en el polarímetro, la lectura que ustedes obtienen de esta partecita, ¿no? Su lector que tiene. Multiplicado por 100, dividido entre la concentración en que han preparado su solución, que debe estar expresada en gramos por ciento, como bien claro dice aquí, por la longitud del tubo polarímetro, del tubo que ustedes han metido acá. Los polarímetros vienen con tubos de diferentes longitudes, entonces hay que tener presente con cuál utilicé, con cuál trabajé yo. Y lo deben expresar en decímetros, por si acaso, no en centímetros, sino en decímetros. Aplican entonces la formulita y ya tenemos la rotación específica, es decir, la medición de la actividad óptica de la sustancia que yo quería analizar. Pero a veces también se puede trabajar con la rotación molar, que es también bastante sencilla, que es la misma rotación específica pero multiplicada por el peso molecular de la molécula que estoy analizando, o sea, del analito. Solamente hay que saber el peso molecular, lo multiplico y ya está, ya tenemos la rotación, como dice, molar. Ahora, ¿cómo este equipito me da la rotación específica de la molécula? El equipo cuenta con una fuente luminosa de un foquito que, como ustedes ya saben, de un foco salen rayos en diferentes direcciones. Pasa entonces a través de un polarizador, de un lente polarizador, que va a hacer que ahora sí la luz salga en una sola orientación, como ven aquí, ¿no? Luz polarizada verticalmente. Entonces, esta luz ya polarizada es la que hará contacto con el tubito, como les digo, de polarímetro, donde ustedes cargaron su solución. Y aquí el plano de polarización de la luz va a ir girando, ¿no? Conforme la radiación va atravesando y chocando esas moléculas con actividad óptica, va a ir girando en una dirección.
Y el giro que hay que dar al analizador, como les digo aquí, moviendo este tornillito para poder observar la máxima luminosidad hacia donde está iluminándose, hacia la dirección, más o menos sale la imagen partida en dos, ¿no? Como que tengo una media tarta y otra media tarta, ¿no? Esa es lo que ustedes miran a través del ocular que hay por esta parte y apuntan, ¿no? Observan que ya está nítido, dejan de mover este tornillito y apuntan el valor que les sale aquí. Es bastante sencillo, la verdad, de trabajar. Entonces, veamos un problema a resolver como el que yo les podría poner en el examen. Tengo una solución de L-leucina. La L, en realidad, nos está hablando de qué tipo de leucina es, qué fórmula espectacular, ¿no? La posición, como les digo, del amino. Acá todavía no me están hablando de actividad óptica, ¿no? A una concentración de 9 gramos por ciento, ha sido preparada esta solución. Qué bueno que nos han dado en gramos por ciento, justo en la unidad que necesitábamos para aplicar nuestra formulita, ¿se acuerdan? Y da una rotación de 1.8 grados. Como no le veo símbolo, entiendo que me ha dado una rotación positiva, que ya no se puso, ¿no? En un tubo de polarímetro de 15 centímetros de largo. Ya. Acá me están dando el dato del polarímetro, de la longitud, pero ojo que me lo están dando en centímetro. ¿Qué tengo que hacer? Decíamos, cambiarlo a decímetros, ¿no? Estimar la rotación específica, me pide el ejercicio, y también la rotación molar. Pero para la rotación molar, como les dije, necesitamos el peso molecular de la leucina en este caso. Y acá se las estoy colocando a la derecha. Peso molecular, apunten, 131.17. A ver, tomen los datos entonces. Concentración de leucina, 9 gramos por ciento. Rotación, 1.8 grados, positiva. Tubo, longitud, 15 centímetros. Y peso molecular, 131.17. Voy a retroceder para que puedan ver la formulita. Y a ver, apliquen. Y me levantan la mano quien lo tenga hecho para apuntarle participación. Profesora, ¿podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Ahí está. Ya está, me parece. Levantándome la manito, a ver quién, cómo salir de aquí, fin de la presentación. Stefano Maquiavelo. ¿Levantó la mano? ¿No? Alessandro Cuaresma. Ya, sí. ¿No se me escucha? A mí me salió. ¿A quién me está hablando ahora? Maquiavelo. Y ya, un ratito esperamos a Cuaresma, que ya empezó a Ya. participar. Sí. Volvemos contigo. Dime, Cuaresma. Bueno, haciendo la fórmula, la rotación específica me salió 13,33. Muy bien. Y para hallar la rotación molar, pues solamente se multiplicaba por el peso molecular. Entonces me salió multiplicando por 131.17, 1748,93 con periódico. Muy bien. Y no nos olvidemos que mantenemos todavía el signo positivo, ¿no? Sí, ¿verdad? Listo. Gracias, Cuaresma. No se preocupen que todavía tenemos más actividades donde pueden participar. Ahorita vienen más fórmulas.
Seguimos. Se está compartiendo, ¿no? Hace rato cambié con el otro grupo y me decían, no está compartiendo. ¿Se ve? Sí, profesora. Muy Sí, bien. profesores. Correcto. Seguimos entonces. Y acá tenemos otra diapositiva sobre lo que es la propiedad de absorción de luz, que como les dije, no se olviden que la mayoría de los aminoácidos en realidad absorben en el ultravioleta lejano, o sea, entre 100 y 200 son los rayos que prefieren absorber. ¿Cómo sabemos qué rayos prefieren absorber una sustancia que tiene capacidad de absorción de luz, no? Hacemos el espectro de absorción, que son estas gráficas que se derivan de exponer una solución de la sustancia que yo deseo medir a diferentes longitudes de onda y identificar cuál es la longitud que prefiere, o sea, donde muestra mayor absorbancia. Esto lo tenemos que hacer utilizando un equipo que se llama espectrofotómetro y por eso nuestra primera práctica era trabajando con ese equipo, la de espectrofotometría, que le estamos corriendo ya para la siguiente por el problema que tuvimos del laboratorio, ¿no? Pero ahí ustedes van a ver justamente cómo es que se elaboran estas gráficas y para qué me sirve en realidad el espectrofotómetro, que es la base de la bioquímica, de los análisis bioquímicos a nivel de laboratorio. Entonces, miren acá, empecemos por la izquierda. Estamos viendo el caso del espectro de absorción. De igual manera, miren, se ha tomado los datos de longitud, de absorbancia, perdón, a diferentes longitudes de onda, exponiendo a estos aminoácidos a diferentes longitudes de onda. El primer dato siempre se descarta, el primer dato siempre sale alto, no se cuenta a partir del segundo dato, y ahí ustedes ven que efectivamente triptófano, miren, su pico más alto de absorbancia fue cuando lo expusimos a rayos de 280 nanómetros. Tirosina, igual, su pico más alto fue alrededor de los 280 igual. Y miren el caso de las proteínas, acá ya no estoy hablando de aminoácidos, sino de proteínas. Como les dije, como la mayoría de proteínas siempre tienen, eso es infaltable, ¿no? Los aminoácidos aromáticos pues también expresan esa misma cualidad, su máximo pico a 280 nanómetros. Esos son los rayos que prefieren. Los otros no les gusta tanto. Miren, esto de 400 no les gusta nada, ¿no? Muy bien. La propiedad de absorción de luz de los aminoácidos nos es útil en varios aspectos. Uno, para poder analizar la concentración en que se encuentra los aminoácidos en una mezcla, como es nuestro suero sanguíneo, ¿no? Utilizando el espectrofotómetro y los datos de absorción de luz, como les digo que nos puede dar al respecto de nuestra solución, nosotros podemos medir en qué concentración estará ese aminoácido en mi muestra, ¿no? Una maravilla. Sin necesidad de que yo haya tenido que hacer un procedimiento de separar los aminoácidos de los demás compuestos que hay dentro de nuestro suero, ¿no? De la glucosa, de la creatinina, no he tenido que extraerlo. Allí metido dentro de la mezcla que está en mi suero, el equipo puede discernir cuál es la absorbancia que corresponde solo al compuesto que yo quiero analizar. Pero necesito necesariamente conocer, como les digo, qué rayos de luz prefiere para poder lograr que el equipo discierna, ¿no? Eso ya lo van a ver en su práctica de espectrofotometría, con detalle. También nos sirve para poder analizar el grado de purificación, por ejemplo, ya hablando de absorción de luz en términos general, ¿no? Cuando nosotros queremos, como ya vimos en la práctica número 1 de biología, cuando nosotros queremos trabajar con una molécula de ADN para poder, por ejemplo, secuenciarla, pues teníamos que hacer todo un procedimiento, ¿se acuerdan? Teníamos que partir de un consolidado celular, romper la célula mediante soluciones hipotónicas, romper, si queríamos liberar el ADN, pues también necesitamos romper el núcleo, ¿se acuerdan? Pero una vez que rompemos el núcleo, el ADN no estaba solito. Sabemos que normalmente está asociado a una serie de proteínas que le ayudan a plegarse, ¿no? Para empezar las histonas, entre otras, proteínas ácidas, la CN1, etcétera, etcétera. Y nosotros queríamos tenerlo solito. Entonces, aplicamos toda una serie de procesamientos, precipitar las proteínas, luego lavarlo, hidratarlo, para tratar de obtenerlo ya solo, ¿no? Y una vez que lo teníamos solito el ADN, ya podíamos llevarlo a la siguiente fase, que era su secuenciación, para poder hacerle mayores análisis. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que nuestro ADN ya está purificado, ya no está asociado a proteínas que me vayan a entorpecer la siguiente fase? Pues trabajando con la absorción de luz que conocemos del ADN y la absorción de luz
que prefieren las proteínas. Si nosotros sacamos el cociente, ¿no? Llevamos a nuestra muestra que supuestamente está purificada, no estamos con la certeza aún, no queremos saber si sí está bien purificada, si ya está libre de contaminación proteínica. Entonces saco el cociente de las absorbancias que obtendré al exponerlo a rayos de 260 nanómetros y de 280 nanómetros en mi espectrofotómetro. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, si yo hubiera obtenido que a 260 nanómetros obtuve una absorbancia de 0.106% y a 280 una absorbancia de 0.042%, considerando que la absorbancia de 260 corresponde a quién, a la absorbancia que me da mi ADN, y la de 280 la que me da quién, las proteínas, saco el cociente, o sea, divido estos dos valores y ¿cuánto me da? Si me da de 2 a más, quiere decir que, o mayor, mejor dicho, mayor que 2, quiere decir que mi ADN está purificado. Que su grado de contaminación, si es que la tiene, proteica, es prácticamente descartable y que tranquilamente ya puedo trabajar con esa molécula. Pero si es menor que 2, quiere decir que tengo que seguir purificando todavía mi muestra, porque todavía tiene mucha proteína que me podría entorpecer la siguiente fase. Entonces se dan cuenta que el conocimiento de la absorción de luz para poder hacer todos esos trabajos es fundamental, ¿no? Ahora, propiedades eléctricas de los aminoácidos. Mencioné en el tema de proteínas que las proteínas presentan propiedades eléctricas gracias a que sus aminoácidos constituyentes presentan estas propiedades. Así que también podemos utilizar la electroforesis para separar aminoácidos. Claro que sí, cualquier molécula que tenga carga puede ser utilizada o separada mediante esta técnica de la electroforesis. Detallemos un poquito, y aquí sí nos vamos a introducir bastante lo que es lo de su propiedad eléctrica con respecto a los aminoácidos. En la clase anterior estábamos recordando que estos aminoácidos tienen actividad eléctrica gracias a que tienen grupos ionizables. Un aminoácido, perdón, denme un minuto por favor, jóvenes, porque esto se tengo que contestar.
Ya, gracias por su espera, jóvenes. Seguimos con la clase. ¿Se comparte? ¿Se ve bien? ¿Se Sí, ve? profesora. Ya, muy bien. Sí, profesora. Correcto, gracias. Les decía entonces que por sus grupos ionizables, como dice su nombre, pueden ionizarse y eso es lo que le confiere al aminoácido una carga determinada. Acá podemos ver entonces que un aminoácido que tiene, típico, vamos a decir, los más abundantes, que solamente tienen dos grupos ionizables, es decir, su amino y su carboxilo, pueden presentarse hasta con 3 cargas eléctricas, o sea, con 3 fórmulas, mejor dicho, eléctricas. Pueden encontrarse como catión, pueden encontrar con carga positiva, pueden encontrarse como suiterión, es decir, con carga neutra, o pueden encontrarse como anión, quiere decir con carga negativa. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes pueden ver la reacción de equilibrio iónico del grupo carboxilo y por otro lado del grupo amino en la estructura de un aminoácido, que acá ya lo demás de la estructura del aminoácido nos representó como una R, ¿no? Entonces, miren, acá está el carboxilo sin carga y acá lo tenemos ya desprotonado, perdió el hidrógeno, ya lo ven acá aparte, y se ha cargado de forma negativa. Esto es perfectamente reversible, ¿no? El aminoácido puede volver a esta fórmula. Y vean aquí, para el caso del grupo amino, cuando el grupo amino es el que está ionizado, puede desprotonarse, perder un hidrógeno, como lo que están viendo acá ya libre, y pasar a la forma de NH2, donde ya no tiene carga. Eso es lo que ustedes están viendo aquí, miren. Acá al aminoácido X lo estamos viendo con su amino todo protonado, de igual manera el carboxilo todo protonado. Esto sucede cuando lo colocamos en un medio ácido, ¿no? Los ácidos se caracterizan por tener bastantes hidrogeniones, y estos serán captados por el aminoácido y todo está protonado. Pero conforme yo voy aumentando una base al medio, un hidróxido, este aminoácido va a ir cediendo sus hidrógenos para tratar de neutralizar ese radical hidroxilo propio de las bases y neutralizarlo convirtiéndolo en agua, porque OH más H hace H2O, ¿no es cierto? Que es neutra el agua. Como ustedes pueden ver en esta imagen, el primer grupo que se ioniza, o sea que cede sus hidrógenos, es el carboxilo. Esto es debido a que este grupo tiene un menor pK que el otro. Ahorita vamos a entender a qué me refiero con pK. Todavía no nos adelantemos, pero ya vayamos viendo que es el carboxilo, que antes lo veía como COOH, ahora lo estoy viendo que en la fórmula de suiterión donó el hidrógeno, ¿no es cierto? Lo perdió y ahora se presenta con carga. Entonces, en este caso, en la primera fórmula, que vamos a llamar su fórmula eléctrica A, esta vamos a llamarla B y esta vamos a llamarla C. En la A veo que su carga neta vendría a ser positiva, porque este grupo no tiene carga, este sí, y esa es su carga neta. Por eso lo vemos como catión. El aminoácido se está presentando como catión. En esta fórmula eléctrica, la segunda, la B, veo que tiene positivo más negativo, neutro, ¿no? A eso se le conoce como su fórmula de suiterión, que es donde está neutra. Y si yo sigo aumentando más mis equivalentes de OH, hasta el amino va a tener que ceder su hidrógeno para neutralizar a esa base y pasar a la forma de NH2, como lo vieron acá ya sin carga, ¿no? Acá sí tenía carga, acá ya no tiene. Entonces, la carga neta que tiene este aminoácido en esta fórmula eléctrica solamente se la confiere el carboxilo, que es la carga negativa, que ya se había ionizado, ¿no es cierto? Y sigue ionizado. Por lo tanto, aquí lo estamos viendo como anión. Se entiende entonces que cuando partamos de un pH 1, vamos a tener a nuestro aminoácido totalmente, o a nuestros aminoácidos, si son varias moléculas del mismo que tengo en mi solución, a todos ellos los vamos a ver como catión. Posteriormente, conforme yo vaya subiendo el pH mediante la adición de algún álcali, dependerá de cuántas moléculas del aminoácido tengo en mi solución y, por supuesto, del pH del medio, o sea, de cuántos radicales alcalinos estoy adicionando con un determinado volumen del álcali que estoy adicionando, para entender cuántas de mis moléculas de aminoácidos se están transformando en ese proceso, ¿no? Cediendo sus hidrogeniones. Entonces, va a pasar posteriormente
conforme yo subo el pH, por su fórmula de Switterion y su última fórmula, cuando ya lleguemos al extremo opuesto, yo sé que todas estarán como anión. Este punto intermedio de Switterion, este punto donde está cargado de forma, en realidad está neutro, porque tiene su grupo amino cargado positivo y su carboxilo negativo, carga neta sería neutra. El pH en que nosotros coloquemos a nuestro aminoácido y que lo lleve a esta fórmula eléctrica, lo vamos a conocer como punto isoeléctrico. Entonces, todo aminoácido y toda proteína tiene un punto isoeléctrico, que es aquel valor de pH en el cual nuestro aminoácido se encuentra en la forma de Switterion, o nuestra proteína, si es que hablamos de proteína, ¿no? ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta aquí se entiende? Que este aminoácido puede tener hasta 3 fórmulas eléctricas, dependiendo de qué sería, del pH en primer lugar, ¿no? Del pH en que yo lo coloque y las concentraciones en que lo tenga para saber estrictamente sus porcentajes. ¿Alguien creo que me está hablando, levantando la mano? Chura, ¿sí? Sí, tenía una duda. O sea, cuando un aminoácido alcance su punto isoeléctrico, significa que está hablando de un Switterion. Correcto. Ya están en la fórmula de Switterion. Así es. Y otro detallito más vamos a sumar ahora. Recuerden ustedes que la carga determina ciertas propiedades a las moléculas. Entonces, cuando nuestros aminoácidos o nuestras proteínas tienen carga, imaginemos que aquí yo tengo todas mis moléculas de aminoácido como catión, al estar cargadas positivamente, esa carga va a ser una fuerza de repulsión entre ellas, ¿no? Porque cargas iguales se repelen, ¿no es cierto? Entonces, ya se imaginarán ustedes que nuestro aminoácido va a estar bastante disuelto. Disuelto quiere decir que van a estar separados unos de otros porque la carga hace que se separen, ¿no? Igual cuando lo tengamos como anión, esa carga negativa también va a facilitar que nuestra solución de aminoácidos tenga sus aminoácidos allí bien disueltos. En cambio, ¿qué va a pasar cuando nuestro aminoácido en solución esté en la fórmula de Switterion? O sea, lo hayamos llevado a un pH que coincide con su punto isoeléctrico. ¿Qué va a pasar? Si estaban bastante solubles como catión y como anión, ¿qué entendemos que sucede cuando está como Switterion? A ver, ¿qué me dicen? Compacto. Lo contrario de diluido, ya no disuelto, será que va a estar precipitado, ¿no es cierto? Ya no van a haber fuerzas que hagan que uno se separen de otro y varios se van a unir formando grandes agregados. Entonces, esa es una forma como nosotros podríamos identificar el punto isoeléctrico de un respectivo aminoácido. Lo expongo a diferentes pHs, ¿no? Lo voy preparando con diferentes pHs y luego observo su turbidez. Donde yo vea, y ya se imaginan si hemos ido desde pH bastante extremos al otro extremo, ¿no? Donde yo vea que la solución está translúcida, quiere decir que está disuelta, quiere decir que ahí todavía mi aminoácido estaba con carga. ¿Y cuál será el tubo que yo identifique como el tubo que tiene el pH que coincide con el punto isoeléctrico de mi proteína o de mi aminoácido, según con qué esté trabajando? Aquel que esté más turbio, ¿no es cierto? Que esté todo lechoso con pequeños cúmulos. Ese va a ser el tubo y yo le mido con papel indicador de pH su pH y digo ya, este es el punto isoeléctrico de este aminoácido. Por eso que lo estoy encontrando precipitado porque está en su fórmula de Switterion. Muy bien. Ahora, como les dije, nosotros vamos en este camino, ¿no? Desde catión hasta anión, de transformación del aminoácido, vamos a pasar por varios momentos, ¿no? Por ejemplo, como les dije, si empezamos a pH 1, yo diría, todas mis moléculas de aquí de mi aminoácido van a estar así, como catión. Conforme yo vaya aumentando equivalentes de OH, o sea, de una base, un álcali, algunas moléculas se van a ir transformando a la forma B. Esta es mi fórmula A, B y C, ¿no? Todavía tengo muchas, en el camino inicial voy a tener muchas de la fórmula A y unas pocas de fórmula B, ¿no? Hasta que llegue a que ya tengo más de la forma B y hasta que llegue un momento en que todas estén de la fórmula B, ¿no? Con la fórmula B. Y lo mismo si sigo aumentando, también va a haber un momento en que algunas pasen a la forma de anión, pero todavía tenga más de Switterion. Va a haber otro momento,
sigue aumentando mis equivalentes que van a ser más las de suiterión que anión, luego menos, y luego todas van a estar como anión, ¿no? En el extremo opuesto. Hay varios momentos, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo podemos calcular cuál será la concentración exacta en que yo voy a tener a mi aminoácido en alguna de estas fórmulas eléctricas cuando yo trabaje con un específico pH? Eso, para poder desarrollar eso, vamos a trabajar con la fórmula de Henderson-Hasselbalch y tenemos que conocer, además, los pKs de sus grupos ionizables del aminoácido con el que vamos a trabajar, ¿no? Acá ustedes tienen una tablita donde están viendo los pKs de los diferentes grupos ionizables que presentan nuestros 20 aminoácidos proteicos. Acá están todos, ¿no? Los proteicos. Pero, ¿qué cosa es esto de pK? pK es el logaritmo negativo de la constante de equilibrio de la reacción de ionización del grupo que se va a ionizar. O sea, ustedes ya saben, carboxilo, amino o el que tengan a nivel de su cadena lateral algunos aminoácidos, ¿no? Que pueden tener un extra ionizable en la cadena lateral, como por ejemplo el ácido aspartico y el ácido glutámico que tienen otro carboxilo extra al carboxilo que todos tienen, ¿no? O aquellos que tengan grupos aminos también ahí en la cadena, también. Entre otros grupos que también sean ionizables, como la cisteína, que tiene el sulfidrilo. Entonces, como les digo, vamos a necesitar conocer los pKs de los grupos ionizables que posea cada aminoácido según con el cual yo vaya a trabajar, ¿no? ¿Y qué cosa es este pK? Le vuelvo a decir, es el logaritmo negativo de la constante de equilibrio de la reacción de ionización del grupo que es respectivo, ¿no? Del grupo presente a ionizar. ¿Y por qué trabajamos con el logaritmo negativo? Porque veo que es la única variante, ¿no? Es el logaritmo negativo de la constante de equilibrio. Entonces, ¿por qué no trabajo de frente con la constante de equilibrio, de frente? Porque la constante de equilibrio de estos grupos ionizables es súper baja, tiene muchos decimales, es muy pequeñita. Entonces, es más fácil aplicarle el antilogaritmo y ya obtenemos estos valores que ustedes ven aquí, que ya son más manejables, ¿no? 1.8, 2.36, 9, 6, ¿no? Ya es más fácil. Entonces, por eso es que se trabaja con pKs, ¿no? El pK1 que ustedes ven acá corresponde al pK del grupo carboxilo. El pK2 corresponde al pK del grupo amino, que es el segundo que se ioniza, como han visto en el ejemplo anterior, entre el carboxilo y el amino. Pero si ya tenemos un extra grupo ionizable en la cadena lateral, pues acá tenemos el pK de ese grupo ionizable, que puede ser más bajo o más alto que el de los anteriores grupos. Entonces, vean aquí la particularidad, ¿no? La mayoría de los aminoácidos proteicos tienen solamente dos grupos ionizables, como les dije, mínimamente su amino, su alfa-amino y su alfa-carboxilo, esos grupos que tiene todo aminoácido, ¿no? Y solamente algunos, si se dan cuenta, tienen un tercer grupo ionizable a nivel de su cadena lateral. ¿Quiénes? Los del grupo 3, ácido aspartico, ácido glutámico, que justamente decíamos, ¿no? Presentan, cuando los agrupamos, vimos aminoácidos polares que tienen carga negativa a nivel de su cadena lateral. Estos eran. Los del grupo 4, ahí está arginina, lisina, histidina, que también tienen su grupo ionizable a nivel de su cadena lateral, y también le vamos a sumar cisteína con su grupo sulfidrilo, que también es ionizable, al igual que tirosina con su grupo aromático a nivel de su cadena lateral. Ahora miren este otro detalle. En el caso del ácido aspartico, el pK, el más bajo pK es el de su grupo carboxilo, hemos dicho el A1 es del carboxilo, ¿no? El que le seguiría, miren, para ácido aspartico sería el de su cadena lateral, que es el otro carboxilo, o sea, primero los carboxilos ionizan, ¿no? Primero el principal y luego el de la cadena lateral. Y en último lugar, ioniza, o sea, que se va a transformar, como vieron en la escala que les mostré para el ejemplo general anterior, es el de el 2, que era ¿para quién? Para el grupo amino. Lo digo en este orden por los valores. Conforme yo pase de un pH 1 hasta un pH 14, primero pasaré por el de 1, coincidiré, ¿no es cierto? Y por eso voy a coincidir con el pK de este grupo y será este el que se ioniza en ese momento. Luego coincidiré
coincidiré con el de la cadena lateral y luego coincidiré con el 9, ¿no? Llegando, como le digo, si quiero hasta el 14 de pH, ¿sí? Entonces, por eso va en ese orden. En cambio, miren aquí, miren el caso de la arginina. El primero que se va a ionizar por los valores, ustedes me dirán el carboxilo alfa, ¿no? El carboxilo principal, el alfa carboxilo. El segundo, ¿quién sería? El amino. Y el último en ionizarse sería el de la cadena lateral, ¿no? Veamos a la cisteína. Cisteína primero se ioniza el carboxilo, después, miren el valor que le sigue es 8, se ioniza el grupo tiol, mercapto, que tiene a nivel de su cadena lateral, y luego el amino. Depende de la naturaleza química del grupo ionizable que posea, porque a veces tienen grupos ácidos y otros tienen grupos básicos. Entonces, como les digo, por eso es que el orden no es el mismo en todos los aminoácidos, ¿no? Acá tenemos otra tablita donde ya no me muestran los pKs de los grupos ionizables de todos los aminoácidos, sino de solamente algunos. Pero lo que quiero que vean aquí es que acá hay ligeras variaciones con respecto a los que les mostré en la tabla anterior, en esta de aquí. Veamos, miren, alanina. Alanina me dice que el pK1 es 234 y el otro es 969. Veamos acá alanina. 2.3 y 9.9. Acá se fue a 3. Estas ligeras diferencias, porque en realidad son ligeras, ¿no? No es que voy a pasar de un 2 a un 9 tampoco, ni a un 6, ¿no? Ni a un 5, ni siquiera. Son porque dependerá de la temperatura a la que se haya hecho la valorización del pK, ¿no? Entonces, algunos trabajan con la temperatura ambiental, que es de 25 grados, y les da estos valores. Otros trabajan con temperaturas más próximas al pH corporal, ¿no? Entonces van subiendo. Eso es lo que va a marcar la diferencia con los valores que ustedes están viendo. Pero no se preocupen que en los ejercicios que yo les dejara para trabajar con aminoácidos, yo les pondría los pKs. Así que no tienen que memorizarse ni estos ni los otros, ¿no? Nosotros le daríamos los valores, no hay problema allí. Entonces, para aminoácidos que son monoamino o monoaminados y monocarboxilados, o sea que solamente tienen ese típico, como ven aquí, alfa-amino y el alfa-carboxilo, y no tienen otro grupo ionizable en la cadena lateral, como son la gran mayoría, entonces solamente vamos a poder ver dos ionizaciones, la del grupo amino, como vieron hace un momento, y la ionización del grupo carboxilo, ¿cierto? Cierto. Entonces, también hemos señalado que a un pH 1, iniciando la escala de pH, yo definitivamente, siendo un medio bien ácido, voy a tener a mi aminoácido todo protonado, por lo tanto, voy a tener el 100% de moléculas de mi aminoácido con la fórmula A, ¿no es cierto? O sea, donde lo vemos al grupo carboxilo de esta forma, COH, y al amino NH3+. Lo tendré como catión, ¿no? Al aumentar el pH, lógicamente, como aumenta un pH de un ácido, voy aumentando álcali, ¿no? Se irá disociando el grupo carboxilo, luego el amino. En el caso de los monoaminados y monocarboxilados, como les dije, ustedes ya vieron, siempre partimos con valores pequeños para el carboxilo y luego le seguía el de los aminos, ¿no? Ya la cosa se complicaba cuando teníamos 3 grupos ionizales. Ahí sí no había una regla estricta, como así lo estamos viendo aquí. Entonces, al aumentar el pH se disocia el grupo carboxilo y luego, en este caso, lo hará el grupo amino, que ya liberó, como ven aquí, y pasó a NH2. ¿Sí? Entonces, el Switterian tiene un pH aproximado de 7. Eso vamos a verlo a continuación. No necesariamente el 7 va a ser el pH en que nosotros vamos a encontrarlo en su forma de Switterion. No necesariamente, porque tenemos que, para poder hallar el punto isoeléctrico, considerar el promedio de los pKs de los grupos, de los otros grupos, de los grupos que se están ionizando, ¿no? Entonces, entre los diferentes aminoácidos que tienen solamente dos grupos ionizables, como les mostré en la tabla, los valores no son los mismos del amino carboxilo, ¿no? Son parecidos, sí, pero no son los mismos. Y el promedio, acá sería 9, 10, 11, 12, da como 6 y tantos, ¿no? Por acá un 6 con otro decimal. O sea, idénticos no son, pero pueden estar próximos al 7, claro, ¿no? Pueden estar próximos al 7, más no ser 7 exactamente. Como te digo, no es exactamente
esta es la situación para todos, porque eso depende de los valores de los pKs cuando los promediemos. Si solamente es un aminoácido monocarboxilado y monoaminado, solamente voy a tener la opción de promediar los dos únicos que tiene, ¿no? Así que no hay lugar a confusión. Pero en el caso de los aminoácidos que tienen 3, ahí sí la cosa se complica un poquito más. Ya vamos a llegar a ese punto. Al pH extremo de 14, entendemos que es el último valor de la escala de pH, entendemos que el 100% de nuestro aminoácido estará como anión, ¿no es cierto? Ya habrá ionizado sus dos grupos y estará como anión. Está acá el mismo orden como lo vieron hace rato, ¿no? Catión, suiterión y anión, ¿sí? Entonces, resumiendo, la carga neta, como ya hemos dicho de una molécula, de un aminoácido, en este caso es la suma algebraica de todos los grupos que presenten carga. Entonces, en este caso, solamente está el carboxilo, por lo tanto, la carga le da ese carboxilo al aminoácido de forma completa, llevándolo a la forma aniónica. Si es una proteína, igual; si es un péptido, igual. Ahí tendríamos que ver la suma de todos los grupos ionizables de sus aminoácidos constituyentes. Se hace más compleja el análisis, ¿no? La carga neta, ya hemos dicho, dependerá del pH del ambiente acuoso en que coloquemos a nuestro aminoácido, porque dependerá de eso, de que va a ir cediendo o no los hidrogeniones. Ahora, cuando la carga neta de un aminoácido de una proteína es 0, ojo, la carga, estoy hablando, o sea, aquí, ¿no? En la forma isoterión, el pH será equivalente a lo que vamos a llamar punto isoeléctrico, que se abrevia como PI. Entonces, ¿qué cosa es el punto isoeléctrico? Aquel valor de pH en el cual el aminoácido se encuentra con su fórmula de suiterión, se encuentra sin carga. Como les dije, cuando hacemos esa práctica donde lo exponemos a diferentes pHs, ¿cómo reconocemos el punto isoeléctrico? Porque será aquel tubo que esté más turbio, porque no tiene carga y el aminoácido está en su fórmula de suiterión. O sea, hasta aquí estamos reafirmando lo que ya hemos venido diciendo, pero ya queda acá plasmado para que ustedes lo puedan repasar posteriormente. Muy bien. Veamos entonces ahora la curva de titulación o de disociación de la alanina, específicamente el aminoácido alanina. Un aminoácido que solamente tiene dos grupos ionizables, o sea, es monocarboxilado y monoaminado. Es uno de los, entonces, sencillos. Y acá ya me están colocando sus pKs. El pK1, que ya saben que es del carboxilo, y el pK2, que es de el amino, ¿no es cierto? 2.34, me dice que considere 9.69. Muy bien. Entonces veo que aquí parto de un pH, pues, de la escala de pH, ¿no? 1, y voy a llegar hasta, por ejemplo, acá me muestran hasta la 12. Y de ahí igual será lo que yo tengo para el pH 2, es lo mismo que voy a tener para el 13, para el 14, ¿no? Y acá estoy expuesto, pues, a radicales hidroxilos para ir subiendo este pH, ¿no? Para poder salir del 1 y irme hacia arriba, hemos tenido que adicionar la base. Entonces, en esta curva de titulación, lo que yo estoy viendo es que en este punto, miren, donde ustedes se encuentran en la primera meseta, este valor que me están marcando equivale a el pK1, ¿no es cierto? Es decir, el pK del grupo carboxilo. Y cuando hemos coincidido el pH del medio, ¿no? El pH del medio, con el pK del grupo 1, se entiende que aquí yo tengo 50% de mi aminoácido como la fórmula A, ¿no? Como arranqué, porque acuérdense que decíamos que en el pH 1 todas mis moléculas, decíamos el 100% de moléculas están así, ¿no? Todas protonadas, ¿no? Pero ya cuando estoy un poquito más allá, como les digo, en un valor que coincide con el pK del primer grupo ionizable, que es este carboxilo, yo voy a entender que tengo, como dice aquí, 50% de mi aminoácido en la forma A, y ya voy a tener otro 50% que se ha convertido en la siguiente fórmula, al subir el pH, en la fórmula de suiterión, aquí. Sigo aumentando el pH, muy bien, pasaré inclusive por el punto isoeléctrico, todavía no vamos a precisar eso, más adelante vamos a seguir allí, quiero irme hasta el otro pK, miren, y encuentro la siguiente meseta, ¿es cierto? Donde el pH coincide, miren, 10, vean acá, un poquito más abajo de 10, ¿no? 9,69 asumamos, coincide con el pK del grupo 2, que es el grupo amino.
nuevamente veo una meseta. Quiere decir que acá tengo 50% de moléculas con el siguiente grupo, el que estoy analizando, el que coincidió el pK, pues, ¿no? El grupo ahora amino, ¿no? Que se encontrará protonado y 50% desprotonado. O sea, estoy pasando ahora de B a la fórmula C, ¿no? Tengo 50% donde lo tiene protonado y el otro 50% de moléculas lo tendrá así, desprotonado. ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ahora, el punto isoeléctrico que ustedes están viendo que justo está en el medio, se dan cuenta que nosotros podemos observar que coincide con ser el promedio, como les dije, el promedio porque es el centro exacto, ¿no? El promedio de los valores de los pK de los grupos ionizables, porque si ustedes suman 9,69 más 2,34, ¿cuánto les da? 9, 10, 11, 12 prácticamente, ¿no? Con la suma de estos de acá, 12. Entre 2, para hablar de promedio, sería 6, miren. 6, ¿no? Entonces, para el caso de estos aminoácidos que solamente tienen 2 grupos ionizables, ya podemos deducir que el punto isoeléctrico será el promedio de los pK de sus únicos 2 grupos ionizables, ¿no? Muy bien, hasta allí. Vamos ahora a complicar un poquito más esta imagen. Es la misma, solo que les he sumado estos cuadritos que ven con color. Lo que ya habíamos dicho aquí era que en el punto en que coincidamos con el pK del grupo 1 del carboxilo, yo tengo la misma concentración de A que de B, ¿cierto? Es decir, decíamos, tiene 50% del aminoácido en la fórmula eléctrica A y 50% en la fórmula B. Podemos representarlo así, A igual que B, ¿no es cierto? Vamos al otro punto que ya habíamos identificado aquí, donde coincide con el pK del grupo amino, del grupo 2, también puedo decir lo mismo, que ya tengo 50% en la fórmula B y 50 moléculas en la fórmula C. ¿Y qué pasará en los pasos intermedios? A ver, si en el punto 1 habíamos dicho 100% de moléculas como la fórmula A, ¿no es cierto? Conforme yo salí de ese 1, al aumentar los equivalentes de la base, algunas moléculas de A fueron pasando a la fórmula B, ¿no es cierto? La que le tocaba, la siguiente. Pero todavía en este sector tendré más moléculas en la fórmula A que de B. Eso sí puedo afirmar, ¿no? Que tengo más de A que de B porque están en proceso, ¿no? De transformarse hasta que llegue este punto donde ya tengo 50-50. En el siguiente nivel ya va cambiando la situación, ¿no? Ya aquí yo tenía 50-50, sigo aumentando los pKs, quiere decir que esta va a ir ganándole, ¿no es cierto? Ahora, va a ir ganándole a lo que era A, definitivamente, ¿no? Ya no voy a tener igual cantidad de B, sino que ahora tengo más B que A, definitivamente. Muy bien, pasaré por el punto isoeléctrico y como le digo, ahora tengo este otro sector. Lo mismo que lo que vi para el sector que coincidía con el pK, pero ahora el pK del grupo amino. Se entiende que si en este punto yo tenía 50 de B y 50 de C, en el punto anterior tendré que tengo más moléculas de B y tengo menos de C, porque acá ya se están formando algunas hacia la forma C, ¿no es cierto? Y posteriormente a este punto que coincidía con el pK respectivo, la situación se invierte, igual como vieron que aquí se invirtió, ¿no? Tengo ahora más moléculas de C que de B, ¿no? Quedan pocas de B y ya más se han convertido en C. Y cuando llegue al punto máximo, ¿se acuerdan? Ya que tendré puras C, ¿no? Cuando llegue al punto máximo de pH, 14, ya tendré todas en la fórmula C, en la fórmula última, ¿no? Muy bien. Y como les digo, ahora, si yo quiero saber exactamente qué concentración, supongamos que estoy en este sector, ¿no? Yo sé que yo tengo más A que B, pero quiero saber exactamente cuánto más de A tengo cuando trabaje, no sé, a un pH de 2.1, ¿no? Yo quiero saber cuánto exactamente a un pH de 2.1 tendré de A más que B. Sé que se va a cumplir esto, que A va a estar en mayor concentración que B, pero no quiero simplemente que me digan mayor concentración, quiero que me digan concentración exacto, porcentaje por lo menos, ¿no? El porcentaje ya es una expresión de concentración.
Entonces, para eso es que nosotros vamos a trabajar con para poder hallar ese detalle, es que ya trabajamos con la ecuación de Henderson-Hasselbalch que les dije, ¿no? Que sí nos permite estimar el porcentaje predominante de una fórmula eléctrica de un aminoácido cualquiera a un determinado pH. En este caso, vamos a trabajar con el ejercicio de que sea alanina, el mismo que estamos evaluando desde hace rato, y a un pH específicamente de 2. Ojo con eso, pH 2.8 dice acá, ¿no? Un pH específicamente de 2.8. Quiero saber cuál de sus fórmulas es la predominante aquí. A ver, veamos, retrocedemos. 2.8. ¿En qué parte de esta gráfica estaremos? A 2.8. Si a 2.3 estamos aquí, ¿no es cierto? Decíamos, cuando coincide el valor del pH con el pK de este grupo carboxilo, era este punto, ¿no? Teníamos 50-50. A 2.3. Y ahora yo me pregunto, ¿a 2. ¿Cuánto? A 2.8. ¿Dónde estaré? Aquí, más bien, ¿no? 2.8 debe estar por acá. A ver, me voy a la escala de pH, miren, 2.8 por aquí. Estoy en este sector. Quiere decir que yo sé que B, la fórmula B va a ser la predominante frente a A, ¿no? Pero quiero saber exactamente qué tan predominante, como les digo, y es por eso que aplico esta fórmula. Entonces, la fórmula de Henderson-Hasselbalch nos dice pH es igual a pK del grupo que está en ionización, como les digo, más el logaritmo de su fórmula, de la concentración de la molécula que está más en su fórmula más negativa sobre la que está más protonada, ¿no? O también lo puedo expresar de otra manera en logaritmo de la relación sal-ácido. Para el caso de este aminoácido alanina, a ver, ¿cuáles eran las fórmulas que estábamos trabajando? Si estamos en este sector, son las fórmulas B y A, decíamos, ¿no? B y A. A ver, miremosla. Ahí está. Entonces, ahí vemos cuál es la que está más positiva y cuál es la que está más negativa. ¿Sí? Esta de aquí es la que tiene por lo menos un negativo, ¿no? Así que esta es la más negativa, la que estaba en su fórmula de Suiterión. O sea, la B. La B sobre la, ¿cuál sería esta? La A, ¿no? Entre las dos, la de abajo es la que está más protonada, la A. Lo represento mejor, en lugar de poner toda la expresión del aminoácido, lo represento ahí con sus fórmulas abreviadas, que le dije que la del medio era la B, la primera era la A, ¿no? Entonces, pH es igual a pK más logaritmo de la concentración de B sobre la concentración de A. Pero como yo quiero despejar la relación B sobre A, tenerlo así solito como ven, entonces tengo que quitarle este logaritmo. Aplico el antilogaritmo a ambos lados de la ecuación. Pero antes me voy a llevar a este pK para el otro lado para que ya me quede, una vez que ya me quede el log de B ya, al aplicarle el antilogaritmo se vaya log y ya me quede solamente BA, ¿no? Así que eso es lo que he hecho acá, ya lo despejé. La relación de B sobre A sería igual al, y acá no tengo logaritmo de BA, como le digo, apliqué el antilogaritmo, se va y queda solamente B sobre A. Y para el otro lado de la ecuación me queda, como también tuve que aplicar el antilogaritmo al otro lado, me queda todavía el otro lado el antilogaritmo de pH menos pK. Esto debe estar entre paréntesis. Aquí sí lo he puesto entre paréntesis, pero acá me olvidé. Completan, por favor. Para el caso específicamente entonces del ejercicio de la alanina que me dicen con a pH 2.8, que es la duda, entonces sería lo siguiente. B sobre A, la relación B sobre A sería igual a el antilogaritmo del pH, ¿cuál era? 2.8 menos el pK, ¿pero cuál pK? Del grupo que está ionizándose en esta conversión de B hacia A. ¿Cuál era el grupo que se estaba ionizando ahí? El carboxilo. Y el pK del grupo carboxilo de este aminoácido es 2.3 el considerado. ¿Listo? Despejo o desarrollo, mejor dicho, me sale antilogaritmo de 0,5. Trabajamos con nuestra calculadora científica que tienen que trabajar para este curso. Y me sale 3.16. Ahora, lógicamente, aquí yo tengo una fracción. Si esto lo llevo a la fracción, ustedes ya saben que acá tengo 3.16 y abajo debe haber un 1 imaginario, ¿no? Quiere decir que tengo, por cada 3.16 de A, tengo una parte de, perdón, por cada 3.16 de B, tengo una parte de A. ¿Cierto? Tas con tas, pues, ¿no? Por cada 3.16 de B tengo, acá abajo se supone que hay un imaginario, les decía, una parte de A. Pero para no hablar en expresiones de partes,
mejor expresémoslo en porcentajes, sabemos que la suma de los dos sería mi 100%, es decir, 3.16 más el 1 imaginario sería 1, por lo tanto 3.16 más 1, 4.16 sería mi 100%, 3.16 ¿a cuánto porcentaje será? Despejo esa regla de 3 simple y me sale que ese 3.16 es equivalente a 76% de la forma B. ¿Y A cuánto sería? 100 menos 76 me queda 24. Ahora sí tengo ya expresiones precisas. No solamente digo B está mayor que A, sino que digo B está al 76%, así lo tengo a mi aminoácido, en 76% están en la fórmula eléctrica B, es decir, la de Switterion, y solo 24% está en la fórmula A, en la fórmula eléctrica A. Entonces, así pudimos llegar a estos porcentajes, pero vean el detalle, ¿no? Hemos tenido que analizar de quién era este pK, ¿no es cierto? O sea, qué fórmulas eléctricas se están convirtiendo. Hemos debido ver cuál era el que estaba más negativo, más aniónico, y cuál era el más protonado. Para poder identificar eso en nuestra escala, ubicamos este pH a nivel de nuestra escala y ahí vimos cuáles son las dos fórmulas que teníamos que fijarnos, ¿no? Porque acá hay 3 fórmulas, pero recuerden que hay aminoácidos que tienen hasta 4 fórmulas eléctricas, por eso que ese gráfico tiene que estar bien hecho. Ese es el caso de la arginina, miren por aquí. La arginina es un aminoácido del grupo 4, o sea, los que tienen una carga extra positiva en la cadena lateral. Entonces, miren, por los pKs de sus grupos ionizables, nosotros en primer lugar vamos a saber cómo ubicarlos a sus 4 fórmulas eléctricas. El pK1 es 2.2, el pK2 9.2 y el pK3 es 12.5. Allá, quiere decir que están en orden tal cual, ¿no? Carboxilo, amino y el pK3 era el de la cadena lateral, ¿no? Entonces, el primero que se va a ionizar, porque yo voy a empezar por una escala de pH que va del 1 al 14, entonces voy a encontrarme primero con el del 2 en coincidencia, luego con el 9 y luego con el 12, ¿cierto? Por lo tanto, grafico entonces a mi aminoácido arginina aquí. Como ven, si empiezo un pH 1, todos mis grupos están protonados, ¿no? Amino, carboxilo y el de la cadena lateral. Conforme suba el pH, ¿qué grupo se va a ionizar? El que tenía el pK más bajo, carboxilo, alfa carboxilo. El pK1 siempre ya nos dijo la diapositiva tras anterior que pertenece al grupo 1, el pK2 al grupo amino y el 3 el de la cadena lateral. Como aquí el que le sigue en valor es el de 2.9, o sea, sé que es el del pK2, sé que es del amino, entonces el siguiente grupo que ustedes ven que se ioniza es efectivamente el amino, el alfamino, que ya no está como NH3+, sino está como NH2. Y el siguiente grupo que se va a ionizar en esta transformación recién será el último, que tiene el valor más alto, que será el de la cadena lateral, que pasa de NH2+ a NH. Entonces, dése cuenta que por los pKs yo sé en qué orden, cuál primero se ioniza y cuál no, ¿no? Ya. Una vez que ya los tengo bien armaditos aquí, entonces identifico sus cargas. Esta de aquí, carga positiva, esta está sin carga y esta positiva, tengo una carga neta, como hemos ya identificado, doble positiva en este caso, ¿no? Porque claro, el grupo amino es un grupo positivo y este aminoácido a nivel de la cadena lateral tiene otro grupo positivo. Entonces también de la misma naturaleza, me suma doble carga positiva. Este de aquí, a ver, positivo con negativo acá se van a neutralizar, solamente me quedará esta, que es con carga positiva. Por aquí, este no tiene carga, este sí tiene, pero tiene carga contraria al de abajo, por lo tanto positivo o negativo, esta es mi fórmula neutra, es decir, esta es mi fórmula de Switterion, ¿no es cierto? Y ahora, el siguiente grupo que se ioniza, dijimos el de la cadena lateral, pasa de NH2+ a simplemente NH. Acá ya no está con carga, acá tampoco está con carga, la única carga predominante es la del carboxilo, que sería carga negativa. Entonces se dan cuenta que tengo 4 fórmulas eléctricas para un aminoácido que tiene 3 grupos ionizables, a diferencia de los que tenían 2, que solamente tenían 3 fórmulas eléctricas, acá llego a tener 4 fórmulas eléctricas. En este caso, siendo un aminoácido de ese grupo, del grupo 4, que
se caracterizaba por ser polares con carga positiva, no me extraña entonces ver que tengo una expresión de fórmula eléctrica doble positiva, luego paso una positiva a la isoterión y una negativa, mientras que, ¿qué esperaría yo para los ácidos aspartico y glutámico? Que a nivel de su cadena lateral tienen un grupo carboxilo. ¿Obtendré la misma situación? De hecho, que voy a tener 4 fórmulas eléctricas porque tienen un extra grupo carboxilo en la cadena lateral. Pero ¿tendré un doble positivo o tendré un doble negativo? Siendo carboxílico el grupo que tienen en la cadena lateral. ¿Qué encontraré para ellos? Lo contrario, ¿no es cierto? Voy a tener acá 2 negativos, un negativo, por acá tendré al deuterión y uno solo con un positivo, ¿no? Ahí cambia la situación. Como le digo, por la naturaleza del grupo ionizable que tengan en su cadena lateral, y eso también podemos ayudarnos a deducir el orden observando los pKs en sus valores, ¿no? Los valores de los pKs. Para no tener que hacer este ejercicio de graficar al aminoácido y verle sus grupos y cómo se va ionizando, ya esto lo han hecho otras personas y ya tenemos reglas que se han identificado para simplificar este cálculo. Entonces, como ustedes ya vieron, cuando el aminoácido tiene solo 2 grupos ionizables y, por tanto, solo 2 pKs, entonces el punto isoeléctrico va a ser bien facilito de obtener porque ustedes ya vieron que era el promedio de los únicos 2 pKs que pude promediar, que tenía, ¿no? En cambio, cuando el aminoácido tiene 3 grupos ionizables y pertenece al grupo 3, el grupo de los ácidos, como les digo, el punto isoeléctrico corresponderá al promedio de los 2 valores, pero los más bajitos. Es decir, me tendré que fijar en los pKs y solo los más pequeños es a los que promedio. Y de ahí sale el punto isoeléctrico. En cambio, cuando el aminoácido también tiene 3 grupos ionizales, pero pertenece al grupo de los básicos, al grupo 4, como vieron hace rato, arginina, lisina, histidina, el punto isoeléctrico corresponderá al promedio de los valores más alto de los 3 pKs que yo les puedo observar. Cogeré solamente los más altos y a esos promedio y ese será su punto isoeléctrico. Si ustedes hacen la escala de ionización de esos aminoácidos, así como acaban de verlo, van a ver que obtienen esto que les estoy diciendo. Que justo el punto isoeléctrico es promedio de sus valores más bajos, porque van a ser esos grupos los que estén aledaños al punto que coincide con el punto isoeléctrico, y por eso son esos los que se promedian, ¿no? No es que de locos uno señale esto, sino de que sale de la observación de esa escala de ionización o titulación que ustedes vieron. Permítanme un ratito que ya está. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a traer mi celular, que ahí tengo la hora, si no, no puedo ver. ¿Se ha entendido, jóvenes? Porque los ejercicios van a venir parecidos. ¿Todo claro? Sí, profesora. Sí está claro. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar allí y la próxima clase, para estar igual que el otro grupo, nos vamos a ubicar ya con las propiedades, cerramos con las propiedades eléctricas de los aminoácidos. Yo creo que cerramos con ustedes mejor aquí. Ya los otros los regulo. A ver, vuelvo a compartir. Para terminar con lo que es eléctrico. ¿Sí, Chura? Sí, profesora. Respecto al taller, Sí. tenía una duda. La profesora nos envió una guía de taller. Entonces, ahí hay lecturas por cada caso clínico. Entonces, ¿alguna indicación respecto a ello? Porque solamente nos envió y nos dijo que nos iba a evaluar. Sí, les va a llevar el cuestionario para que lo desarrollen allí con ella. Así que eso es lo único que tienen que llevar y, bueno, en su celular porque van a buscar información. Ahora ya no tienen que llevar computadora porque el celular es una computadora andante. Hasta ahí fue la indicación que me dio. Más bien, espérense un ratito que le voy a preguntar. A ver si está en línea. Así está. Un ratito.
un ratito. Justo se desconectó, falta que no me lea. Voy a timbrarle, debe estar trabajando. No. Siempre mantenga distancia. Ya que me lea nada más. A ver, le damos tiempo que me conteste. Había unas preguntas de sus compañeros que si tenían que ir leídos al respecto de, eso es lo que le estoy preguntando. ¿Tenías otra duda, Chura? Sí, profesora, el trabajo, o sea, ese cuestionario se va a realizar en la clase, entonces se entrega ahí mismo. Claro, así me imagino. Sí, Y se va a desarrollar durante la sesión. Ok, gracias. Listo. Chire, Profesor, sí. una pregunta. Usted mencionó que iba a hablar con la profesora de taller para que, creo que hable con la profesora de comunicación para que nos dé tiempo de salir antes, ya que las clases de comunicación acaban 5:10 y justo a las 5:10 tenemos taller de bioquímica. ¿Ustedes salen de dónde? Tenemos clases de comunicación hasta las 5:10. Ah, y después de comunicación es que entran a mi curso, ¿no? No, bioquímica, taller. Al taller, Tenemos que ir a la universidad. en ese caso al taller. Uh-huh. ¿Quién enseña comunicación? La profesora Juana. La profesora Santana. Santana. Juana Santana, ya. Ya, yo voy a hablar, la verdad que sí me acuerdo que les señalé que iba a hablar con el director de escuela para que les mande el comunicado a los profesores, pero no me acordaba de qué escuela era, si era de medicina, con todos hecho clase hoy, ya no me acordaba de quiénes sí se le cruzaba, ¿no? Un poquito por la proximidad de las horas. Ahora sí lo voy a escribir o lo voy a llamar para decirle que le haga presente el caso particular. Yo creo que en realidad tiene que hablar para todos los cursos, porque en otros también se les puede cruzar, pero en particular con el tema de comunicación. En otro horario también se les cruza con mis actividades, hay otro grupo que también se les cruce, o sea que estén empalmados, porque en realidad no es cruce, ¿no? Sino que están muy, muy próximos. Solo ese grupo, por lo que entiendo. Flores, sí. ¿No? ¿No levantó la mano? Flores, sí. A mí, disculpe, es comentar un poco de lo que dijo Rocío. La Miss de taller nos escribió y nos dijo que iba a tomar como una evaluación de entrada sobre el caso. Entonces, y la otra duda era respecto al cuestionario que vamos a hacer. Eso no sé si usted le habrá comentado a la Miss si va a ser en grupos o personal. ¿Qué cosa va a ser personal o no? El cuestionario que nos va a hacer la Miss en el salón de taller. O sea, me refiero no al examen. La entrega. Mira, eso no me ha precisado la profesora. Ahora, ella sí les ha dicho que tienen que ir estudiados entonces. Sí, o sea, nos mandó un mensaje. A ver, acá lo tengo. ¿Cuándo? ¿Hoy día? Ayer domingo en la noche, a eso de las 10:42 de la noche. El mismo mensaje que les mandó el taller. Sí, nos mandó la Miss, nos puso que habría un cuestionario de ingreso del primer caso clínico. Entonces, sí, técnicamente tenemos que estudiar. Pero a lo que voy es de que ya, aparte es el pasito que vamos a dar con ella, sino que hay un cuestionario, creo que después vamos a hacer con el caso clínico, que antes me dijeron que se daba como de tarea, algo así, pero ahora creo que lo vamos a resolver ahí mismo. Entonces, mi duda era si va a ser en grupos o es personal. Ya, eso sí que vas a tener que preguntárselo a ella porque no sé cómo va a manejar. Cada quien maneja su actividad particularmente, entonces no sabría decirte eso. Ya a ella le tienen que preguntar lo de taller, a la de práctica, para que no hayan malos entendidos, porque yo puedo tener una idea, pero puede que estén modificando. Como les digo, estamos volviendo a la presencialidad, así que cada quien ya estamos absolutamente solas, cada una en nuestras áreas, así que cada quien puede hacer alguna modificación. Por eso que mejor pregúntenle directamente a la profesora.
Si les ha mandado y ya les dijo de que lean de manera general y por algo ya les dio la parte del caso clínico, es para que tengan una idea de qué tema tienen que buscar y tener ya información a la mano. Las preguntas, es lo que el evaluatorio de preguntas es lo que recién les va a entregar. No me contesta la otra parte ya. Es lo que recién les va a entregar y lo que van a desarrollar. Entonces yo me imagino que una vez que desarrolle es que ya van a presentar el trabajo terminando, ¿no? Porque la idea es que trabajen allí. Pero como les digo, mejor eso le preguntan directamente a ella para que no hayan malos entendidos, ¿no? Para que ella sí les pueda precisar bien, ¿ya? Bueno, ahora sí que ya no puedo avanzar con la otra diapositiva, porque ya no fuimos del tiempo. No importa, estamos igual que el otro salón. Nos hemos quedado que nos falta la última diapositiva de propiedades eléctricas. Ya la abordamos en la próxima sesión. ¿Ya, jóvenes? Bien. No se olviden de llevar mandil, porque ya también nos han contestado y les escribí por el grupo de que tenemos que, siempre que estemos en uso de laboratorio, hagamos o no hagamos actividad procedimental, mandil, ¿ya? Mandil, su doble mascarilla, ya saben, su alcoholcito que nunca falte, porque el laboratorio está en 0 ahorita, ¿no? Así que lleven ustedes su alcohol. Y ahí, cuando esté con la profesora Lara, ya les va a decir qué materiales tienen que llevar. Y, ¿qué más les quería decir? Bueno, su protocolo. Por si acaso lleven pues un cuaderno, algo para entregar las hojas, si van a desarrollarlo allí, ¿no? Capaz el espacio que tengan, la profesora les va a llevar solamente el evaluatorio de preguntas y ustedes tienen que desarrollarlo en hojas, así que lleven un cuaderno, por supuesto. Y su carnet de vacunación. Si ya tienen el carnet universitario, pues también, ¿no? Ya son cosas que tienen que portar. No se olviden que el número del carnet universitario es como su DNI para ustedes de aquí en adelante, desde el ciclo anterior. Ya tienen que memorizarlo. Eso tiene que estar así, como su DNI en la mente, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra duda? Profesora,